Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe After Effects en su versión CC. En este capítulo vamos a ver un poco más sobre animación y sobre las aceleraciones y desaceleraciones que vamos a poder hacer en cuanto a una animación. En este caso concreto vamos a ver un poco cómo personalizar esas aceleraciones y desaceleraciones. Para ello vamos a recurrir a la herramienta de gráfico de curvas. Y bien, para poder nosotros acceder al gráfico de curva, vamos a ver justamente aquí en las herramientas que tenemos el keyframe, digamos, que tenemos activo. Vamos a ver que a la derecha justamente el relojito, que significa que estamos activando el keyframe de movimiento, en este caso de posición, tenemos una pequeña gráfica, digamos una pequeña figura que nos indica que es el gráfico de curvas, ¿ok? Nosotros vamos a poder acceder a ella, digamos, cuando tenemos más keyframes en otros transformadores, simplemente oprimiéndola, pero esto nos va a abrir todas la gráfica de curvas de todas las transformaciones. Lo ideal es hacerlo primero seleccionando justamente la transformación o el parámetro de transformación que vamos a modificar, y después darle clic justamente al gráfico de curvas, que es justamente esta grafiquita. Vamos a darle clic aquí, y ya teniendo seleccionada aquí nuestra grafiquita, nosotros vamos a irnos justamente aquí donde dice editor gráfico o gráfico de curvas. Le damos clic aquí y nos aparece justamente la aceleración que tienes, bueno, el tipo de aceleración. Evidentemente aquí donde tengamos keyframes, digamos, y tengamos activos nuestro gráfico de curvas, todos aquellos que tengamos seleccionados aquí nos van a aparecer, digamos, al mismo tiempo en nuestro gráfico de curvas acá. Si yo desactivo esto, no me aparece, ¿ok? Vemos, aquí ya me aparece. Lo mismo si tuvieran otros keyframes, digamos, en otros transformadores. Ahora bien, vamos a ver y vamos a tratar de entender qué es lo que estamos viendo aquí justamente en el gráfico de curvas. Aquí lo que estamos viendo de momento es, digamos, la capa de valores, o lo que sería la gráfica de valores, ¿ok? En cuanto a posición. Vamos a ver que aquí en la parte de abajo tenemos justamente para cambiar el tipo de gráfico que vamos a tener. De momento tenemos aquí, dice editar value graphic, o lo que sería editar editor gráfico de valores. Es el que tenemos activo y es el que nos indica justamente aquí abajo. El gráfico que tenemos aquí arriba nos indica la posición en X, como lo podemos ver justamente cuando nos acercamos. Y el que tenemos aquí abajo nos dice el cambio de posición en Y. Esto, digamos, es como nosotros vamos a estar viendo. Como vemos, tenemos una posición, velocidad constante. ¿Por qué? Porque es una línea recta y evidentemente la posición en Y no se está moviendo. Ahora bien, nosotros vamos a tener otras opciones, y es la que nos interesa ahorita. Por ejemplo, el cambio de las curvas de velocidad. Vamos a darle clic aquí nuevamente, y en el siguiente dice editor de velocidad, de lo que sería el editor de gráfico de velocidad. Vamos a darle clic aquí. Y aquí, como vemos, estamos viendo que tenemos una línea recta en una posición, digamos, a 300 píxeles. Esto también está diciendo que es una velocidad constante. Y por ejemplo, si yo me posiciono justamente en la parte donde está la línea recta, vamos a ver la velocidad que tiene, digamos, esta velocidad constante. ¿Qué velocidad tiene? Son 320.19 píxeles por segundo. Aquí evidentemente la velocidad se mide digamos, la distancia se mide por píxeles. Y por lo tanto, la velocidad está en relación a píxeles, es decir, 329 píxeles en un segundo. Esa es la relación tiempo-distancia. Ahora bien, vamos a verlo esto de manera gráfica. Nosotros vamos a acercar un poco la distancia y vamos a ver cómo está disminuyendo su velocidad. Estamos recorriendo menos distancia en el mismo tiempo, por lo tanto, la velocidad es más lenta. Ahorita estamos ya en 160 píxeles por segundo. Si yo, por ejemplo, esto lo alargo y lo sobrepaso, vamos a ver que ahora, por ejemplo, ya tenemos 368. Entonces esto es digamos, no el cambio de velocidad, sino la velocidad que tenemos. Pero también esta es una línea recta, pues bueno, porque la velocidad es constante. Nosotros vamos a poder cambiarle justamente la velocidad por este medio de manera muy personalizada. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo nosotros vamos a poder hacer una personalización sobre estos cambios de velocidad. Evidentemente, primero que nada tenemos que seleccionar estos iconos que tenemos tanto a la izquierda como a la derecha, porque son justamente los que coinciden con el keyframe. Vamos a tomar el de la izquierda y vamos a posicionarnos en la parte de aquí abajo. Estos tres que tenemos aquí nos van a indicar un cambio de velocidad. Por ejemplo, me dice es aceleración suave, desaceleración suave y aceleración desaceleración, ¿ok? Vamos a ver el primero. Ya que tengamos seleccionado el primero, el keyframe, o digamos este icono que tenemos aquí, lo vamos a dar clic en y vamos a ver cómo es que nos cambia la velocidad. Evidentemente aquí estamos viendo justamente por los puntos de manera gráfica cómo está haciéndose esto. Si lo vemos, aquí tenemos justamente este cambio. Vamos a hacer una previa de RAM para ver cómo se está acelerando poco a poco hasta alcanzar la velocidad. Evidentemente aquí se frena un poco porque este es digamos, el por default que nos da. Vamos a darle nuevamente la previa de RAM.
Se acelera poco a poco hasta alcanzar la velocidad y luego frena. Ahora bien, si por ejemplo este cambio de velocidad no me interesa y quiero regresarlo a la posición, digamos, constante, velocidad constante, ¿cómo yo voy a resetear o voy a reiniciar ese keyframe que yo he modificado aquí? Vamos a ver aquí que tenemos otros tres iconos. El de en medio me va a hacer, me va a convertir el keyframe, digamos, de manera lineal. Vamos a darle clic aquí y nuevamente vemos que aquí tenemos nuestra línea recta, digamos, de una aceleración continua o constante. Ok, aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver con este keyframe, vamos a ver ahora el desaceleración constante o desaceleración suave. Aquí vamos a darle clic aquí. Evidentemente debemos que haber seleccionado este keyframe y vamos a hacer una previa de RAM para ver cómo es que funciona. Viene rápido y se va frenando. Y bueno, vamos a resetear esto para hacer otra, volver ahora al último caso que sería este. Vamos a resetearlo, recordemos, lo hacemos con el del medio. Aquí ya tenemos nuevamente una velocidad continua y vamos a posicionarnos exactamente a los 3 segundos, es decir, a la mitad del recorrido, ¿ok? Y vamos a poner aquí un fotograma clave en medio para hacer el último caso. Y nosotros este keyframe que vamos a poner aquí o fotograma clave, recordemos que lo podemos hacer directamente poniéndole este icono, aquí en este icono, control Z, pero vamos a ver otras opciones que son básicamente con los shortcuts. Para poner nuestros keyframes de cualquiera de los transformadores, lo que vamos a hacer va a ser ponerle la letra del mayúscula, es decir, la primera letra de cada uno de los transformadores, y al mismo tiempo vamos a oprimir Shift Alt o Alt Shift, cualquiera de los dos, digamos esa combinación Alt Shift, y en este caso por ejemplo sería P, es decir, de posición. Vamos a verlo, Shift Alt P, y como vemos aquí nos agregó este keyframe de posición. Lo podemos hacer con cualquiera, de hecho eso no hay ningún problema. Si yo por ejemplo le pongo Alt Shift S, vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente me pone otro keyframe aquí, pero este es de escala. Ok, vamos a darle control Z para hacer esto. Nada más era para explicarle rápidamente los shortcuts, digamos, para los transformadores, para los keyframes de transformación. Ahora, ya teniendo este, evidentemente tenemos que seleccionarlo. Lo vemos aquí, está en amarillo, significa que está seleccionado, y vamos a utilizar el último, que es este de aquí, suave, bueno, aceleración, desaceleración y aceleración suave. Aquí vemos que tenemos esta forma. Vamos a hacer una previa de RAM para ver cómo está quedando. Se desacelera, se frena y vuelve a acelerar. Y pues bueno, como vemos aquí ya tenemos entonces esto, ya vimos esas tres herramientas, ya vimos justamente cómo convertir nuevamente a aceleración continua, ok, deshacer esta parte de aquí. Hemos visto algunos, vamos a continuar viendo justamente esto de las gráficas de curvas. De momento sería todo, los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan, y pues hasta la próxima.